Las cualidades para llegar hasta la madurez o las metas que Dios ha establecido. Ya hemos charlado bastante de esto, quizás repasamos en parte, pero a manera de ilustración quiero recordarles que cuando Dios hizo a Adán y Eva, no los hizo niños, sino que los creó adultos, eran maduros. Cuando ellos fueron creados como personas adultas, maduras. No pasaron por ese proceso de la niñez. Mientras que en la iglesia nos concedió quizás el privilegio, en el plan de Dios, planificó que nosotros naciéramos de nuevo y obtengamos un proceso hasta llegar a la madurez. Una cosa que quiero agregar hoy, o que quiero quizás dejarle para que dejen un detalle, es que cada una de estas cosas que Dios se ha propuesto madurar en nosotros, cada una de estas cosas ha utilizado un medio, una herramienta, un instrumento. Es decir, hay un procedimiento, una manera que Dios utiliza para que uno logre esa madurez. Entonces voy a dar una cita quizás y una justificación en algún versículo para que sepan cómo Dios lo logra. Y voy a comenzar por el número 1, la fe, según Efesios 4:13 y Santiago 2:22. La fe es algo que está en nosotros, que Dios nos ha regalado, nos ha dado, para que lleguemos a tener una fe madura. ¿Qué es el plan de Dios con la iglesia? Que tengan una fe madura. Cuando nos convertimos a Cristo, esa fe era fe nueva o fe de niño o fe biche. Pero en la medida que avanzamos en el plan de Dios y que esa fe logre ser madura, y el mecanismo, el medio que Dios utiliza para que la fe suya y mía madure, son las obras, según Mateo 19:21. ¿Qué va a utilizar Dios para que la fe nuestra madure? Las obras. Entonces, lo recomendable para los creyentes es que realicen obras día tras día, no para ser salvos, sino para madurar la fe que Dios nos ha entregado. Entonces, es evidente y es claro para nosotros que ¿cómo hace Dios para que madure nuestra fe? Por medio de actos, por medio de acciones. Y le diré lo siguiente: gran parte de los acontecimientos a los cuales estamos sometidos todos los días, cosas que le están aconteciendo a usted en su vida diaria, son para madurar esa fe. De vez en cuando algunas acciones no son tan favorables para usted, de vez en cuando sí. En ambos casos, lo que Dios está buscando es lo mismo: la madurez de la fe. Número 2, Efesios 4:13, ahí mismo. La madurez del conocimiento. Según Efesios 4:11 al 12, se madura por medio del estudio. Entonces, si quieren madurar el conocimiento bíblico, lo recomendable es que participen de los estudios bíblicos día tras día. Y alguna sugerencia que les tengo para esto es lo siguiente. Mire, es mejor que usted tenga un plan de estudio en su casa a escala personal, porque esto que recibe acá, mientras estamos en la escuela dominical, es muy poquito. Y quizás lo que recibe en cualquier otro estudio eventual que se dicte es muy poquito. Lo recomendable es que uno lleve un estudio personal en la casa de uno, algo sistemático, que uno pueda ir estudiando por los temas que quiera ir estudiando. Entonces, para desarrollar el conocimiento, la manera es el estudio bíblico. Número 3, Filipenses 3:15. Los sentimientos. Dios quiere que nuestros sentimientos maduren, el sentir de un hermano por otro, que eso esté avanzando día tras día. Y según Filipenses 3:16, esto se madura por seguir las mismas reglas. Amplío el concepto. Para que madure la relación
interpersonal entre nosotros, para que nuestros lazos afectivos mejoren entre nosotros, entre creyente con creyente. Tiene que establecer el mismo reglamento. Tenemos que pasar por el mismo reglamento. Si tenemos reglamentos distintos, no vamos a perfeccionar o madurar las relaciones sentimentales entre nosotros. Entonces es clave que tengamos una regla unificada para experimentar lo que todos experimentamos, o esta unidad de sentimiento madura. Número 4, Colosenses 4:12. Es indefinido este versículo, pero hay cosas que Dios quiere madurar en nosotros y no nos ha dicho qué es. Entonces es un punto amplio para madurarnos en lo que Dios quiera. Y lo dejó abierto, lo dejó indefinido. Es decir, hay cosas que Dios no ha especificado, que quiere que maduremos. Entonces está en la amplitud de la voluntad de Él. Y según Colosenses 4:12, lo que Dios ha establecido para eso son las oraciones. Y ya le explico en qué consiste. Es verdad que Dios quiere madurarlo a usted y a mí en cosas que no me ha dicho en qué es. Entonces mi deber es orar por usted para que Dios lo madure en el área que quiera. Entonces, ¿qué es el medio o el mecanismo, el método para lograr la madurez en la amplitud de Dios? Que oremos uno por otro, específicamente por eso. Que Dios nos madure en lo que Él quiera madurarnos. Si no está en el listado, está bien. Quizá quiere madurarnos en otra cosa en la cual no está definido. Pero la respuesta es, oremos para que Dios lo siga madurando a usted en el área que Él quiera madurarlo. Ese es el número 4. Número 5. Hebreos 5:14. Madurez en el discernimiento del bien y del mal. Madurez en el discernimiento del bien y del mal. Y el versículo 14 dice que eso es por el uso de la palabra. Tengo sugerencias entonces. Si quiere especificar cada vez más cosas específicas, de maldades específicas, o más cosas buenas específicas. Suponga que quiere especificar en ambos contextos. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que leer y leer la Escritura, y esto tiene que llevarlo a la práctica. No lea por leer, practique. Lea el texto y dice, eso es lo que Dios manda, y hágalo así como está escrito en el texto. Este ejercicio, para aplicarlo a todas las áreas de su vida, es lo que logra el discernimiento en las personas. Entonces estoy diciéndole que no es meramente lectura ni memorización de versículos, sino use eso en su vida diaria. Les doy una ilustración. Vamos a decir que usted quiere estar tranquilo, que lo que quiere es estar tranquilo. Yo debo pensar entonces qué son las cosas que me hacen estar tranquilo. Y paso quizás a Gálatas. Y en Gálatas hay un aspecto del fruto del Espíritu Santo que produce paz. Entonces lo que busco en ese contexto, si quiero estar tranquilo, es buscar un control del Espíritu Santo en mi vida para que ese control maneje las situaciones que estén alrededor de mí. Y de esa manera estoy tranquilo en un ambiente. Esa es una forma. Pero en otro versículo dice que la paz de Dios sobrepasa nuestro. Entonces buscamos el control de Dios para que, a pesar que uno no entienda qué está pasando, uno esté tranquilo. Y es otro mecanismo, es otro proceso. Así es la Escritura. Si usted puede relacionar su experiencia con los textos, va a crecer en esto. Nadie puede crecer por otro, así que le toca a usted mismo ensayar y ensayar hasta que experimenta lo que está buscando. Ese es el número 5, discernimiento del bien y del mal. Número 6,
las obras de la paciencia, no las obras en general, sino las obras de la paciencia, Santiago 1:4. Y el versículo 2 dice que tenga por sumo gozo. Y ya le explico qué es eso. Habrá situaciones duras. Ese contexto de ahí, de Santiago, era cuando había persecución contra la iglesia y estaban matando creyentes. Y si dos creyentes se encontraban y hacían una reunión y cantaban un himno y lo escuchaban ahí afuera o estaban hablando de la Escritura, ese par de creyentes o los 3 o 4 que estuvieran reunidos se exponían a morir físicamente. En ese contexto está hablando, y el versículo 2 dice, tenga por sumo gozo cuando se encuentren así. Y para que experimente el sumo gozo, tendrá que intensificar las relaciones interpersonales entre hermanos. Escuche otra vez. Yo no voy a desarrollar mi gozo, no voy a tener un gozo maduro si no tengo una relación intensa con creyentes. El gozo, para madurar esta clase de gozo, debo tener una relación intensa con hermanos en la fe. No se da de manera unitaria. Este tipo de unidad, de categoría, de unificación, tiene que darse por interactuar. Tenga buenas relaciones cuando esté pasándola mal momento. Cuando hay situaciones duras, difíciles, es tiempo de estar con la iglesia, es tiempo de estar con los hermanos para avanzarse en esto. Número 7, Santiago 3:2. Madurez en las comunicaciones. Y el versículo 2 dice que si alguno no ofende en palabras, es porque ya es maduro en las comunicaciones. Amplío un poco. La meta en ese contexto es que sí podemos seguir hablando todo lo que queramos, con tal que no ofenda a nadie. Hable donde quiera y hable lo que quiera, sin ofender a ninguna persona. Esa es madurez en las comunicaciones. Mientras tanto, quizás está en el proceso. Pero la meta es eso, que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, ese es varón maduro en el contexto de las comunicaciones. Y ese es el número 7. Número 8. Madurez en el amor, según 1 de Juan 2:5. Este tema, como es más amplio, le daré 4 subpuntos que van a ser para madurarse en el amor. Van a ser 4 cosas. 1 de Juan 2:5. Guarde la palabra de Dios, es decir, cumpla literalmente los textos que están relacionados con usted como iglesia. Cúmplalo, vívalos. Esa es la manera de madurar en el amor. Los mandatos que están para usted, cúmplalos. Las prohibiciones que están para usted, cúmplalas. Esa es la manera de madurarse en el amor. En 1 de Juan 4:12 hay otra manera. Por amarse entre hermanos. Una aplicación es, decida favorecer a otros miembros de la iglesia. Decida favorecer a otros miembros de la iglesia. Ese es un segundo método para madurarse en el amor. 1 de Juan 4:17. Otro método. Por hacer lo correcto mentalmente y socialmente. Por hacer la cosa correcta mentalmente y socialmente. Es decir, no solamente piensa lo correcto, donde Dios es testigo, sino que socialmente hace lo correcto.
Estas dos estructuras le permiten tener tranquilidad frente a cualquier juicio, incluyendo el juicio de Dios. Si usted piensa lo correcto y socialmente hace lo correcto, no tendrá temor, sino confianza hasta el día del tribunal de Cristo. Para eso se piensa lo correcto, para eso se hace lo correcto, para que no esté con incertidumbre o temor frente al juicio de Dios aquel día que será en el tribunal de Cristo. Y ese es un tercer método o forma. Y primera de Juan 4:18. Si ya es maduro en el amor, una evidencia es que el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted es maduro en el amor, usted sabe cómo echar el temor de su vida. Pero si todavía tiene temor en su vida, entonces usted no es maduro en el amor porque todavía no sabe echar, arrojar de usted el temor. Así que si quiere evaluarse, evalúe los temores que tiene. Si sabe cómo echar los temores de su vida, entonces maduro en amor. Mientras tanto, le toca trabajar en el área esta hasta que lo logra. Número 9. Colosenses 3:14. La madurez en los vínculos. Déjeme hablar un poquito de este. Mire, es verdad que hay una relación interpersonal entre ustedes y mi persona y entre ustedes mismos. Y ahí en los hogares hay una relación interpersonal, ya existe. La Biblia habla de una unidad que existe entre nosotros, ya existe. Desde que nos convertimos a Cristo, comenzó este vínculo. Pero este vínculo no inicia maduro entre nosotros. Inicia una etapa de niñez, sin madurez. Son vínculos inmaduros. Y aclaro, cualquier persona que llega acá y tiene 2 años, 5 años, 10 años, por seguro tenemos vínculos, pero son vínculos bastante imperfectos, bastante inmaduros. No son vínculos maduros. ¿Y cómo sabemos que no son vínculos maduros? Porque sabemos poco, muy poco, los unos de los otros a profundidad de realmente cómo somos. No nos conocemos. Superficialmente sí nos conocemos, pero internamente, profundamente, no nos conocemos mucho. Y eso indica que los vínculos en este grupo no han madurado mucho. Eso es bastante superficial. Cuando son vínculos bastante estrechos o maduros, hay mucha ayuda mutua en las áreas que son necesarias. Mientras tanto, somos distantes y nos conocemos como evangélicos, como personas religiosas, mas no como personas. Quizás conocemos carácter o personalidad, y quizá la apariencia, y quizá algunos reglamentos superficiales nuestros, pero esto no permite que avancemos en los vínculos perfectos. Así que será una área para trabajar dentro del grupo. Número 10. Madurez en las metas, Hebreos 6:1 y Filipenses 3:12. Y hay 2 cosas acá que quiero mencionar. La primera sería por actuar en nuevas obras, explorar nuevas obras según Hebreos 6:1. Una cosa que se puede hacer para madurar acá es activarse en obras que no está haciendo en este momento, sino ampliarse a otras obras que no está realizando en este momento, según Hebreos 6:1 y Hebreos 6:9. Y Filipenses 3:10. Hay otra forma. Gane la concepción que el sufrimiento que está padeciendo usted en este momento, de alguna forma, es el sufrimiento que Cristo no llevó a cabo, Él en su persona, en su cuerpo, y Él lo completa con usted.
Aclaro otra vez. El plan de Dios es que los sufrimientos que Él no tuvo como persona, los completará en la vida del creyente de hoy. Es decir, hay cosas que usted está sufriendo porque Cristo no las sufrió y a usted le toca completar estos sufrimientos. Y quizás podemos pensar de cantidad de cosas que Cristo no padeció. Voy a mencionarle una, que hasta donde entiendo no la experimentó Cristo. Jamás le dio gripa a Cristo. ¿Está bien? Entonces, cuando a usted le dé gripa, ¿qué tiene que pensar? Que usted está completando en su cuerpo el sufrimiento que Cristo no tuvo. Esa es madurez de esa clase. Otro ejemplo. Hasta donde sé, no estuvo Cristo endeudado. Algunos de nosotros sí. Bueno, eso es consecuencia de algunas cosas que no hemos ajustado bien. Pero quizás tenemos situaciones en este país que Él no experimentó allá. Piense de eso. Y quizás usted tiene algunos vecinos que son peores que lo que tuvo Cristo. Ese tipo de cosa que le causa dolor, padecimiento, sufrimiento a usted, son privilegios que Dios le ha dado para que complete el sufrimiento que Él no tuvo. Y para meterlo en su experiencia, déjeme darle un comentario, quizás le ayude a entender. Y alguna vez quizá yo pasé por eso. No sé si alguno más acá ha pasado por esto. Pero cuando está sufriendo un ser querido suyo, que sea de su entraña, de su alma, no es extraordinario que usted desee que una parte del dolor de esa persona se le pase a usted. Y hablo quizá del contexto de madres que ven hijos y quisieran que el dolor del hijo pase, o de padres con hijos, o viceversa, invertido, que en algún momento creemos que cargar parte del dolor de la otra persona. Pues Cristo nos concedió el privilegio de sufrir algunas cosas que Él no alcanzó a sufrir. Así que tengan otro perfil del dolor de esta vida, que estamos completando el dolor que Cristo no padeció como privilegio, no solamente como dolor en sí mismo. Número 11, Juan 17, 23, madurez en la unidad. Madurez en la unidad. Ya somos uno, pero ahora corresponde madurar la unidad. Y en Juan 17, 22 da un método: por dar la gloria a otro. Me sonó interesante esto. Para que yo sea maduro, tengo que hablar bien de usted. ¿Está bien? Para que seamos maduros, tenemos que hablar bien de la otra persona. ¿Maduros en qué? En la unidad. Fíjese cómo se madura la unidad dentro del cuerpo, por hablar bien de otros miembros del cuerpo de Cristo. Negativamente, lo usual, lo convencional, lo que se escucha, es contrario a eso. Les garantizo que no habrá madurez entre nosotros mientras hablemos mal de alguna persona que sea miembro del cuerpo de Cristo. Usted no va a madurar. Se quedará en su tamaño, en su nivel, y no habrá desarrollo en esto. Así que a partir de hoy, si no lo sabía, comience a hablar bien de otros miembros del cuerpo de Cristo.
Yo sé que acá en Valledupar están nuestros hermanos pentecostales. No compartimos algunos aspectos doctrinal con ellos, pero yo no voy a usar el púlpito para mencionar negativamente a esa gente. No voy a usar el púlpito, no es necesario. Hay tantas verdades para charlar y hay tantas cosas buenas de Dios en nuestra vida de las cuales podemos hablar, que no es necesario. Lo otro, para eso instituyó Dios al diablo, para que hable mal todo lo que quiera. Satanás y los demonios y los impíos. Dios lo dejó así para que hablen todas las maldades que quieran, pero a la iglesia le concedió el privilegio de hablar bien de la iglesia. Si no capta aún, en su experiencia, cuando habla mal de algún miembro suyo, salvo que tenga mala imagen, que es un pecado. Uno por lo general no habla mal, ni de uno ni de los miembros que son del cuerpo de uno, y si son defectuosos los tapa. Así es. Si hay alguna cosa defectuosa en usted, habrá maquillaje. ¿Para qué? Para cubrirlo. Mire, así es entre nosotros. Si tienen defectos, y quizás lo sepamos, no charlamos de eso, y menos con impíos, ni con creyentes tampoco, salvo que se vaya a ayudar a enmendar esto. De lo contrario, no mencionemos eso, porque no habrá madurez en la unidad. Creo que el texto dice que para que haya madurez en la unidad tiene que darle la gloria al otro. No la gloria a sí mismo, sino la gloria al otro. Dele la fama al otro. Número 12. Madurez de la sabiduría, 1 Corintios 2:6 y Colosenses 1:28. Y según 1 Corintios 2:4 al 5. Esto se alcanza por hablar bajo el poder del Espíritu Santo. La madurez en la sabiduría se otorga por hablar bajo el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 14:20, madurez en el modo de pensar. Y en el versículo 19 enseña que por recibir verdades. Si quiero madurar mi modo de pensar, tengo que aprender a recibir las verdades de Dios, ya sean por su palabra o por medio de predicación o lecturas de libros, la Biblia, los instrumentos que tenga a su alcance, pero reciba las verdades para que pueda madurar en su modo de pensar. 14. 2 Corintios 12:9. Madurez del poder. Me sonó llamativo, porque yo sé que muchas personas quieren ser poderosas. Así que me llamó la atención, 2 Corintios 12:9. Los que quieren ser maduros en el poder. Poder es la capacidad de hacer algo. Para que maduren el poder, debe tener la capacidad de hacer algo, lograrlo. Y el texto dice que se madura en el poder por gloriarse en las debilidades. Eso significa lo siguiente. Si quiero que mi poder crezca, se desarrolle, madure, entonces debo hablar de mis fracasos. Y está en el contexto. Pablo tiene ese problema del aguijón y dice que ha pedido 3 veces, ha rogado. Ese hombre podía orar para que otras personas se les saliera un espíritu malo y se salía.
Ese hombre resucitó personas. Ese hombre oraba y las personas se sanaban. Y oraba para otros y los espíritus se iban. Pero cuando oró por sí mismo para que el espíritu se fuera, el espíritu no se fue. Y él habló de eso. Él dijo, no pude, no soy capaz de vencer esta clase de mal. Ahora escuche bien, de algunas cosas que no nos están saliendo bien, pecados mentales y ocultos que tenemos, que no hemos podido vencer, quizá tiene que ver con eso. No quiere decirle a nadie que ha fracasado en esos delitos, e incluso intenta quizás ocultárselo a Dios, y no funciona. Porque ¿cómo se fortalece el poder? Por confesar debilidades. Hable de su fracaso, aprenda a hacerlo. Y esa es la manera de desarrollar el poder. Número 15. La madurez de los santos o creyentes. Hebreos 10, 14 y 11, 40. Hay dos versículos que explican cómo se madura a un creyente. Hebreos 2:10 y 5:9. La madurez en términos generales de nosotros llega por medio de aflicciones. ¿Qué va a hacer Dios para madurarlo a usted como creyente? Va a mandarle aflicciones. Ninguna aflicción que yo conozca es muy agradable. Hasta donde sé, las aflicciones no son agradables. No importa de cuál naturaleza sea, las aflicciones no son agradables. Pero ¿qué es la tarea de las aflicciones? Madurar a los santos. No va a madurar a los impíos, pero a los santos sí. El objetivo es este. Número 16. Hebreos 12:23. La madurez del espíritu humano de los justos. La madurez del espíritu humano. Dentro de este estudio de los tipos de madurez, me llamó la atención que Dios está interesado en que nuestro espíritu humano sea maduro. Eso me llamó la atención. Y luego encontré que lo madura en Hebreos 12, 21, 25, por medio de las amonestaciones. ¿Cómo madura Dios el espíritu humano de un creyente? Por medio de las amonestaciones. Hay que cambiarle el modo de pensar al espíritu humano. Y lo hace mediante diálogo. Y 17 y último. Primera de Pedro 1:13. Madurez de la esperanza. La esperanza también es algo que debe crecer, madurarse. Y en el mismo versículo enseña que lo hace por confiar en la gracia de Dios. ¿Cómo se madura la esperanza? Por confiar en los favores que Dios está haciéndonos. De vez en cuando queremos algunos favores que Dios no nos concede. Dios nos da los favores necesarios para crecer en la confianza con Él. Algunos favores que Dios no le ha concedido a usted es porque no son necesarios para el desarrollo suyo en cuanto a la gracia de Dios o en cuanto a la confianza esta. Déjeme darle una última cosa de esto. Mire, la madurez, si quiere buscar una definición, no es más que culminar algo, concluir algo. Va a encontrar todo eso en el Nuevo Testamento. Donde encontró algo maduro fue algo que culminó, llegó a su etapa final. Y piense de los árboles, si quiere. Nosotros hablamos de los árboles que ya son adultos, maduros, tienen cosecha. Los árboles que son maduros tienen cosecha. Entonces, si queremos evaluar el grupo y la persona, la pregunta sencilla es esta. ¿Dónde está la cosecha suya? Esa es toda la pregunta. Y si yo puedo ver la cosecha en alguna de esas áreas, 17 áreas que mencioné, y yo digo, esa persona es madura.
si veo la cosecha. Mientras yo no veo la cosecha, usted no está produciendo todavía. Y no me puede decir que es maduro, porque voy a preguntarle dónde está la cosecha. Porque eso es madurez en el Nuevo Testamento. Es cuando las cosas llevan a un punto y se reproducen, producen ya. Y lo ha encontrado en contexto de árboles, en contexto de obras que culminaron. Y a eso se llama madurez en el Nuevo Testamento.